¿Por qué Citlali Hernández decía antes que no a la militarización y ahora que sí? Por el sueldo en el Senado. ¿Quién más? Noroña. Noroña antes decía que no a la militarización y ahora sí. ¿Por qué? Por el cañonazo de sueldo en la Cámara de Diputados. Bartlett antes decía que no a la militarización y ahora dice que sí por el cañonazo que es el cargo que tiene en la Comisión Federal de Electricidad, donde por cierto nos está robando a los mexicanos y él y su grupo se están enriqueciendo. ¿Quién más? Tatiana Cloutier. Tatiana Cloutier, qué decepción tan grande, Tatiana, te oponías a la militarización del país y ahora por el cañonazo de ocupar el cargo de la Secretaría de Economía dices que siempre sí. ¿Quién más? Bueno, Epigmenio. Epigmenio Ibarra, que decía que no y que no y que no, y que hizo de todo contra la militarización, ahora dice que sí, que bravo, que viva. ¿Por qué? Porque el gobierno le dio millones de pesos y Epigmenio Ibarra se dobló ante los cañonazos de dinero. Anulan la presunción de inocencia de los ciudadanos y ahora quiere la Guardia Nacional, quiere todo el ejército, todo militarizado. A ver, hay quien ahora está a favor de la Guardia Nacional cuando antes creían que había que estar en contra. Mario Delgado, Citlali, el propio presidente, Noroña, Sheinbaum, Durazo, Epigmenio Ibarra. Todos esos estaban en contra. Toda la pandilla. ¿Qué cambió? A ver, no nos hagamos tarugos. ¿Qué cambió? Nada. Él sigue siendo el mismo militar. O sea, el actual general secretario era a lo mejor coronel cuando se estaba discutiendo el tema en la Cámara de Diputados hace algunos años. Todos esos que están hoy en el ejército vienen pues, desde el colegio militar, otros desde tropa. El ejército tiene prácticamente 15 años en la calle. Yo le preguntaría al general secretario, ¿por qué no han podido resolver el problema de la inseguridad? O sea, primero que tenían la angustia de que no estaba legalizada la presencia del ejército y Calderón en su momento la quiso legalizar, Peña la quiso legalizar, y ellos se opusieron a que se legalizara la presencia del ejército en la calle. O sea, el ejército estuvo en la calle durante años de manera pirata, si lo quieres ver, ¿no? Ahora nosotros se lo legalizamos, porque nos argumentó que si estaba en la Constitución y que le diéramos la Guardia Nacional, él iba a resolver el problema de la inseguridad. ¿Por qué creen ustedes que el problema se va a resolver si ya lleva 15 años el ejército en la calle y no se ha resuelto? ¿Qué va a cambiar el próximo mes que ya aprueben por la vía de los hechos, aunque sea inconstitucional, esta ley? No va a cambiar nada. ¿Qué ha cambiado con que la prisión preventiva oficiosa esté en la Constitución? Nada. Solo amenazar a la oposición. Solo amenazar al opositor, porque este gobierno no está interesado en castigar a los delincuentes. Este gobierno está interesado en castigar a sus opositores. Entonces, tienen hace 4 años la prisión preventiva oficiosa para casi todos los delitos y no han resuelto el problema de la inseguridad porque a lo mejor tienen a inocentes en la cárcel y los verdaderos delincuentes siguen en la calle haciendo de las suyas, ¿no? El ejército tiene 15 años en la calle y tampoco ha podido resolver. Entonces, creo que llegó el momento en que aceptemos que hay un fracaso en querer militarizar. O sea, este hombre está haciendo lo mismito que hizo Calderón. Amplificado. Multiplicado por 10. Sí, no, en términos presupuestales y en términos de no hay comparación. No, pero a ver, el tema es que se quejaban cuando Calderón de este tema, pero se quejaban y se tiraban al piso y decían qué barbaridad, no, bueno, hoy es esto por 10 porque tienen un chingo de lana, porque están. Entonces, o sea, de verdad, mexicanos, es momento de poner los temas en la mesa y no creer, porque ustedes dicen, yo estoy de acuerdo que el ejército esté en la calle, pues todos están de acuerdo porque creen que con eso se resuelve el problema. Lleva 15 años en la calle el ejército y no se ha resuelto el problema. Xochitl nos mandó una lista de todos aquellos que se cortaban las venas por la militarización cuando eran oposición, ¿no? Exacto. Bueno, que decían que sobre su vida y su cadáver, pero no iban a dejar que el ejército estuviera en las calles, que criticaban al gobierno, en aquel momento gobierno panista. Miren, vamos uno por uno sin leerlos completos. Estábamos hablando de Citlali Hernández. ¿Por qué Citlali Hernández decía antes que no a la militarización y ahora que sí?
por el sueldo en el Senado. ¿Quién más? Noroña. Noroña, antes decía que no a la militarización y ahora sí, ¿por qué? Por el cañonazo de sueldo en la Cámara de Diputados. Bartlett antes decía que no a la militarización y ahora dice que sí, por el cañonazo que es el cargo que tiene en la Comisión Federal de Electricidad, donde por cierto nos está robando a los mexicanos y él y su grupo se están enriqueciendo. ¿Quién más? Tatiana Cloutier, qué decepción tan grande. Tatiana, te oponías a la militarización del país y ahora, por el cañonazo de ocupar el cargo de la Secretaría de Economía, dices que siempre sí. ¿Quién más? Bueno, Epigmenio. Epigmenio Ibarra, que decía que no y que no y que no, y que hizo de todo contra la militarización, ahora dice que sí, que bravo, que viva. ¿Por qué? Porque el gobierno le dio millones de pesos y Epigmenio Ibarra se dobló ante los cañonazos de dinero. ¿Quién más? La señora que le roba el dinero a los empleados. La rata más famosa de este país, porque es una rata y Morena no quiere que le digan rata. Delfina Gómez, que va a ser la candidata al gobierno del Estado de México, antes decía que no a la militarización y hoy dice sí, va a la militarización. ¿A cambio de qué? Del cargo en la Secretaría de Educación y a cambio de que le den la candidatura para ser gobernadora. ¿Quién más? La señora que destruyó a Álvaro Obregón y luego se fue ahora a destruir Campeche. La bailarina exótica de nuestro país, la hipersexy gobernadora de Campeche. Antes decía que no a la militarización y gritaba y se desmayaba y perseguía gente y marchaba y todo contra la militarización y ahora dice sí, ¿por qué? Porque quiere el sueldo y el poder de los cañonazos de la gubernatura de Campeche. ¿Quién más? El señor que tiene dos... Oye, pero esto parece lotería, ¿no? Sí. El señor que tiene dos chambas y no puede ni con una. Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, que juró y perjuró que no iba a haber un mando civil, perdón, que no iba a haber un mando militar, que estaba en contra de la militarización. Ahora dice sí a la militarización a cambio de ¿qué? De los cañonazos que implica estar en el gobierno de Sonora. ¿Quién más? La jefa de gobierno la que más no ha podido... tramposa, la que pues debería estar en la cárcel porque utiliza Exacto. recursos públicos para hacer campaña y eso está penado. No, que no le ha Claudia podido dar Sheinbaum, justicia a las víctimas de la línea 12, pero se anda placeando por todo el país. Sí, y utilizando recursos misteriosos, ¿verdad? Mario Delgado. Claudia Sheinbaum, ¿por qué antes decía Claudia Sheinbaum no a la militarización y ahora dice que sí? Pues porque por los cañonazos de dinero que recibe al frente del gobierno de la Ciudad de México y porque quiere ser presidenta de la República. Entonces, antes decían no y ahora sí, ¿por qué? Porque les conviene. ¿Por qué? Porque están recibiendo cañonazos de dinero. ¿Quién más? Mario Delgado. Mario Delgado, pues también lo mismo. Ah, bueno, pero él sí salía con todo y aquí sus pancartas cartón. de no a la militarización y se rasgaba las vestiduras y esto, ¿no? Estas personas no tienen principios, solo tienen intereses económicos. Entonces, así como pasaron años diciendo no a la militarización, por unos cuantos pesos ahora dicen que sí. No sé quién de Morena en este país ya haya renunciado por dignidad. Alguien de Morena ya salió a decir, no, ahora con lo de la militarización, nadie de Morena ha salido a decir, a poner un alto y una distancia por dignidad. ¿Nadie? Fíjense los cañonazos. Ahí están los de Morena, doblados a cañonazos. Y todavía el presidente de la República menciona ese tipo de cosas. No tienen vergüenza, no tienen. Y yo me pregunto, ¿para qué quieren llegar a los cargos en los que ahora están? Para hacerse nadie los millonarios. respeta. Bueno, para hacerse millonarios. Pero ahí están en los cargos y nadie Para los comprarse respeta. tenis de esos que no se puede comprar casi nadie. Yo veo algo más que eso, Lili. Durante muchos años yo milité en la izquierda y obviamente veíamos al ejército pues como el brazo operador del PRI para reprimir al pueblo. Y bueno, todo el mundo nos acordamos del 68, ¿no? O sea, fue una matanza de estudiantes y por eso en el mundo se ha dicho que el ejército no puede ser policía,
porque ellos tienen un uso de la fuerza distinto. Ellos están diseñados para exterminar. Y hoy de alguna manera los delincuentes los han respetado, porque es una decisión del presidente respetar a los delincuentes. Pero en su genética está la obediencia. Y si mañana el presidente quiere usar al ejército para sus fines absolutamente personales de perpetuarse en el poder, me parece muy grave y muy delicado. Ese es el fondo del asunto. A lo mejor la gente hoy piensa que los militares le van a resolver el problema de la inseguridad. La gente está tan cansada de la inseguridad, está tan cansada de las desapariciones, de los homicidios, de las violaciones, que busca la esperanza que el presidente les venda. Lo que pasa es que no les dice que a pesar de todos estos años de estar el ejército en la calle no se ha resuelto el problema y se ha minimizado a las policías municipales, estatales. Entonces, aquí el problema de fondo que yo en lo personal sí veo, Lili, es darle tanto poder a una persona que no quiere ese poder en beneficio de los mexicanos, quiere ese poder en beneficio de su partido, de su movimiento, en aras de perpetuarse. Yo realmente sí veo al ejército. Mira, un caso tan sencillo que a lo mejor los trabajadores de Mexicana que tenían ahí 2 módulos, ¿no? Y que pues dicen, pues el PRI nos había respetado, el PAN nos respetó. Llegó el ejército y con toletazos, vámonos. Ese es el estilo del ejército. Claro. El ejército no se anda con miramientos. Entonces, si esa va a ser la manera de dar seguridad a los mexicanos, pues hay que empezar a pensarle todos qué es lo que nos viene. Y luego, por otro lado, tienes dizque a la izquierda impulsando esto, pues mejor que se vuelvan cínicos y digan que quieren ser como Pinochet. Oye, Xochitl, pero Xochitl, en los estados donde hay más Guardia Nacional hay más delitos, de hecho. Pues no se ha resuelto, Lili. A ver, yo quisiera que pudiéramos, digamos, tratar de entender primero que nada la necesidad de los mexicanos de sentirnos seguros. Eso es real. Claro. O sea, no importa en qué estado de la República estés, no importa en qué municipio estés, en qué colonia, la realidad es que sabemos que necesitas seguridad. Y es evidente que la estrategia de seguridad en México no está funcionando. Y no hay ninguna prueba clara y contundente que diga que la militarización va a ayudarte a tener seguridad. Ese es el problema y es por lo que nosotras decimos no a la militarización. Si los militares pudieran detener los feminicidios, si pudieran detener los asesinatos, si pudieran detener los desaparecidos, probablemente nosotras, y es más, todo el bloque opositor, además, por supuesto, del Partido de Acción Nacional, nos sentaríamos a ver cómo sí poder generar condiciones de seguridad. El problema es que la delincuencia ha crecido. Ellos han tenido ya más de 3 años. 4 años ya. Más de 3 años para poder demostrar que su estrategia o era buena o era mala. Ya, más de 3 años son suficientes. Estamos, digamos, a punto de llegar al 4º año de gobierno y no hay un solo dato. Hemos visto cómo los feminicidios subieron. Los desaparecidos, más de 35,000 mexicanos han desaparecido en este país. Más de 120,000 mexicanos han sido asesinados en este país. Claramente no funciona la estrategia que López Obrador implementó. ¿Y qué implementó? Él dice: le voy a quitar dinero a los municipios, le voy a quitar dinero a los gobernadores y me lo voy a agandallar todo ese dinero para crear una figura nueva de su régimen que se llama Guardia Nacional. Y esa Guardia Nacional no va a tener un entrenamiento policíaco, que es efectivamente una lógica distinta. Una persona de la Marina o de la Sedena tiene un entrenamiento absolutamente distinto al de un policía. La forma de contener la inseguridad cuando estás con un delincuente, digamos, el uso de la fuerza, que además es un uso de la fuerza que está establecido en la ley, es absolutamente distinto entre un policía y un militar. El presidente dijo: voy a crear esta Guardia Nacional y además la voy a
empapar, llamémosle así, la voy a fortalecer con la Sedena y la Marina, porque su lógica es acercarse más a lo militar y alejarse de lo civil. Hemos ya tenido 3 años de ejemplos de que eso no funciona. Y el presidente de la República sigue obsesionado con esa estrategia que está generando muerte e inseguridad.